Chicos, no sé si recuerdan ustedes, porque vamos a ir a ver un poco, esto es solamente hacer un repaso sobre algunas cuestiones que ya la vimos, cómo ser en obligaciones. Vamos a ir un poquito de vuelta a obligaciones, a clasificación de las obligaciones, donde nosotros hemos visto la clasificación de las obligaciones. Y dentro de la clasificación de las obligaciones, tenemos obligaciones de dar, hacer o no hacer. Recordemos esa clasificación que ya la vieron un poco en los trabajos prácticos, cuando siempre le preguntamos qué clase de obligación es una obligación de dar. Ahora yo quiero entrar un poquito, porque está muy relacionado las obligaciones de dar con los derechos reales. Cuando nosotros hablamos de obligación de dar, tenemos, ¿se acuerdan que hemos hablado de obligación de dar cosas inciertas, obligación de género, obligación de dar sumas de dinero y obligaciones de valor? Cuando hablamos de la obligación de dar, es cuando se lleva a cabo la entrega de algo. Y dentro de las obligaciones de dar, encontramos la obligación de dar una cosa cierta. Cuando hablamos de dar cosa cierta, recuerden también que es una cosa no fungible, o sea que tiene su propia individualidad. Estoy haciendo todo un repaso, pero al tema que quiero repasar y quiero más o menos pulir un poquito, es cuando damos una cosa cierta para constituir un derecho real. ¿Qué quiero decir con esto? No lo entienden ustedes ahora. Yo les voy a dar un ejemplo. Una compraventa, un contrato de compraventa. Recordemos ahora también lo que es la compraventa. La compraventa es donde una de las partes se obliga a pagar una suma de dinero y a cambio recibe una cosa en propiedad. La pregunta es, yo les pregunto ahora, y ahora piensen, y me responden así, el tiempo corto y tirano, pero yo les pregunto a ustedes. Marquito, Cuando perdón. celebramos este contrato, a ver... Marquito, se nos está cortando un poco la comunicación. ¿La mía? Sí, la tuya. A ver que Estoy cerca te acerques un poquito. Ahí. Ahí está mejor. Bueno, avísame cuando se me corte. A ver, Velázquez, Ocampo, Candela Alvarado, Lemos, Valentina, cualquiera de ustedes, Cintia, Janet, le pregunto, cuando celebramos un contrato de compraventa, yo les vendo estos anteojos y ustedes me dicen, lo compran. O sea, ya lo celebramos, en este momento un contrato no formal. Acá están mis anteojos, chicas, vamos a celebrar un contrato por este medio, porque ahora se celebran y le digo, se los voy a mandar a su casa, me dan la dirección, ustedes ya me hacen la transferencia, acabo de confirmar que llega a mi CBU la plata que ustedes han mandado. ¿Son dueños? Bueno, este es un teléfono, este es me muestro la calidad, así, bueno, es un Ray-Ban, y le digo, este ya es de ustedes, se los compro. La pregunta es, ¿son dueños en este momento? ¿Ustedes son los propietarios ya de este anteojo? ¿Me responden? Chicos, no sé si por escrito me quieren responder o por... Profe, yo ya efectué el pago, digamos, pero todavía no poseo de forma física lo que vendría siendo los lentes, ¿no es así? Pero como yo ya efectué el pago, ya prácticamente me pertenece. A ver, está bueno lo que decís. A ver, ¿me podés aclarar un poquito, Lemos? Marquito, Fernando Torrejón te contesta no, porque no se ha realizado la tradición de la cosa. Perfecto. Y ahora sé lo que te aclare, no sé quién era el que estaba hablando, perdón. No. Hay otro, Matías Velázquez, también te dice, no somos propietarios hasta que usted hace la entrega del objeto.
Perfecto, chicos, perfecto. No somos propietarios porque eso, ya está, ya con esto yo ya no tengo por qué seguir la clase. Muy bien, chicos. A eso vamos a ir, ¿me entienden o no? Que hasta tanto y en cuanto yo no le haga entrega, no son los propietarios. De eso eso es lo que tienen que tener ustedes muy claro, que es la tradición. O sea, el sistema nuestro, ustedes mismos lo están diciendo, el sistema argentino, yo les hago muy cortito, les digo que el sistema alemán es que es propietario del momento que nos ponemos de acuerdo. El sistema francés. Si estaríamos en Francia, estamos en París, entonces vivimos en París, yo les digo, les vendo este anteojo, ustedes aceptan, ustedes ya son los dueños de este anteojo. Pero este sistema nuestro, que es el sistema que viene del derecho romano, la forma de adquirir el derecho real, de convertirnos en dueño, de tener el dominio, es a través de la tradición. Pero la tradición, yo les pregunto a ustedes, ¿es válido? Yo vengo ahora, lo tengo frente a ustedes y le entrego mis anteojos sin decirle nada. Si yo le entrego, bien, Fernando Torres, no sé si está escribiendo, acabo de leer, no sé si lo había puesto antes o no. Ustedes han puesto no porque no Recién lo puso. De la cosa. Sí, ¿ya lo has leído? Sí, te leí una vez que vos aclararas, es así como dice Fernando, recién lo ha puesto hace un ratito. Bien, bien, no sé si lo querés leer, ¿no? Porque, bien, entonces, esto lo que vayan leyendo, también lo que escriben los compañeros, que es muy bueno, todo es acertado lo que van escribiendo. Acá el sistema nuestro, el del Código Civil argentino nuestro, es un sistema de título más modo. El título lo tenemos en el artículo 1892 de Derechos Reales. El título y el modo es una forma de adquirir el dominio. ¿Cómo se adquiere el dominio? La regla en el derecho argentino es el título más el modo. El título, ¿qué quiere decir esto? Ustedes tienen que poner título más modo. El título es el modo suficiente, el título es el acto jurídico que reviste de formalidades a fin de transmitir o constituir el derecho real. O sea, que el título es el antecedente de la tradición. Para que una persona para que la tradición pueda ser válida, tiene que tener como antecedente un título. El título puede ser un contrato de compra-venta. ¿Qué otro contrato puede ser un título? Que lo han visto, creo que con la doctora Salazar, la donación también. O sea que estos títulos generan obligaciones y la obligación que genera es la entrega de la cosa, pero como ustedes dicen, hay una relación personal, o sea, acreedor y deudor, hay una obligación de entregar la cosa, pero el comprador o el donatario, el que tiene derecho sobre la cosa, no es el dueño. ¿Cuándo se constituye en dueño? ¿En qué momento se constituyen en dueño, chicos? ¿Cuándo nace ese derecho real? Les pregunto. Cuando tenemos la cosa, profe. Cuando tenemos la cosa, Agustina, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento vas a tener vos la cosa, Agustina? En la entrega, la tradición sería. Exactamente, exactamente. Ahí es, Agustina, cuando yo te hago la entrega, ya sea cuando va el correo o cuando yo te la hago, la tradición es la entrega, es el modo suficiente de transmitir o constituir el derecho real. O sea, cuando vos ejercés la posesión, es lo que vos estás diciendo, tenés la cosa. Entonces, a partir de ese momento, te convertís en dueña. Este es un sistema de publicidad, se llama. O sea, que el derecho real, vos adquirís el dominio con la posesión y cuando se te hace entrega de la cosa, cuando posees la cosa. Es el acto material de poder disponer de la cosa y además para los terceros tiene un efecto de publicidad. O sea que todos los terceros es una forma de publicidad, de publicitar de que yo te hago entrega y vos te convertís en dueño. Pero antes vos tenés un crédito, tenés
sos titular de un derecho de crédito, una relación de obligación, pero cuando se te hace la entrega de la cosa, tenés el derecho real. Entonces tenemos el título y el modo. Es una forma de adquirir los derechos reales. Vamos a ver que se exige, ¿qué pasa con los inmuebles? ¿Saben qué pasa con los inmuebles? Les pregunto, ¿alguien me puede decir, conocen para qué sirve el registro inmobiliario? Profe, porque se necesita escritura pública para los inmuebles, ¿verdad? Así es. Y esa es una formalidad. Pero ¿qué función cumple el registro inmobiliario? ¿Sabías o no? ¿Saben alguno? Que, digamos, pone la propiedad a nuestro nombre, profe. En cambio, con el boleto de compraventa no podemos hacer eso. Solo es como que podemos exigirle al otro, al que nos vende, que transfiera la propiedad. Así es, así es. Ya en boleto ya la doctora va a decir dos cosas de González Prada, pero yo lo voy a cerrar diciendo que la función, como ustedes dicen, que tiene el registro inmobiliario, es cuando se inscribe el título ese, que en caso tiene que ser la escritura traslativa de dominio, pero no le hacen hacer el derecho real, porque puede suceder que ustedes ya tengan el derecho, la cosa, estén gozando, tengan la posesión, pero y sean los propietarios de la cosa. Lo que hace el registro inmobiliario no es que lo inviste del derecho real a ustedes, los hace dueño. Lo que hace el registro de la propiedad inmueble es publicitar esa operación. ¿Qué quiere decir esto? Es hacerla oponible hacia terceros. ¿Qué quiere decir? A ver, Agustina, yo te vendo mi inmueble, mi casa. Celebramos, ya vamos a ver si celebramos escritura o boleto. Si querés escritura, si querés boleto. Pero ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un boleto y una escritura. Pero lo importante de esto es que Agustina, y vos me das la posición, yo entro, pero es válida esta operación entre nosotros. Pero para que sea oponible para terceros, es que yo lo tengo que inscribir, porque hasta que yo no lo inscriba, el inmueble va a seguir figurando a tu nombre. Y si sigue figurando a tu nombre, se presume que vos sos la dueña para los terceros, no para mí. Entonces, para evitar cualquier perjuicio hacia los terceros, lo que tengo que hacer es inscribirla en el registro inmobiliario. No es que el registro inmobiliario constituye un derecho, no es que hacen nacer el derecho real. El derecho real ha nacido del momento que vos, Agustina, conmigo hemos celebrado la escritura de traslativa de dominio, yo ya soy el dueño. Lo que hace la inscripción en el registro inmobiliario es hacerla oponible hacia los terceros, es publicitar y que todo el mundo se entere de que yo soy el nuevo dueño porque ya va a figurar a mi nombre. O sea que tiene efecto declarativo, no constitutivo, no constituye un derecho real. O sea que para los inmuebles tenemos título más modo, es válido entre partes. Más inscripción registral la hace oponible a terceros, la declara hacia los terceros. Y, por otro lado, eso por un lado, entonces tenemos para los muebles título más modo, para los inmuebles título, modo más inscripción registral. Vamos a ver que el sistema, y tenemos otro sistema que se llama un sistema registral constitutivo. Es el sistema que viene de Alemania, un sistema alemán. El sistema alemán, una persona para los inmuebles y otros bienes no es dueño hasta tanto y en cuanto no lo inscriben en el registro pertinente. O sea que el Estado, es el Estado a través de la inscripción en los registros pertinentes, los que constituyen el derecho real. Recién una persona se convierte en dueño una vez que se inscriben. Les pregunto, en nuestro sistema, ¿existe el sistema constitutivo en el cual para que se le reconozca el derecho real a una persona sobre una cosa es necesario la inscripción en un registro y ese registro recién una persona le reconoce el derecho real sobre la cosa? Les pregunto a ustedes, ¿existe este sistema constitutivo en la Argentina? Profe, por lo que entendí, usted dijo que no, ¿verdad? Porque
existe, o sea, ya tenemos el derecho ese, solamente que cuando lo registramos lo hacemos público, oponible. Porque ya existe. Pero hay una excepción. ¿Conocen algunos de ustedes? La regla es esa. Siempre, eso es lo que yo les di, es la regla. ¿Conocen alguna excepción en el sistema argentino? Está muy bien, Agustina. ¿Conoces alguna excepción a esta regla? ¿O alguien? Ustedes saben, yo les pregunto, vamos un poco a derecho a responsabilidad, para que sepan y tengan cuidado esto, más que nada. ¿Han escuchado ustedes de algo de automotores? Cuando hay un accidente, lo venden y producen un daño y ustedes ya lo habían vendido y lo mismo siguen siendo responsables. ¿Han escuchado algo de eso? Bueno, les cuento. Tenemos un sistema que es constitutivo para los vehículos, para los automotores. ¿Qué quiere decir esto? La excepción a todo lo que yo le estoy enseñando ahora es en lo que es vehículos, lo que es automotores. Lo tenemos también en los caballos de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona recién se convierte en dueño, le reconoce el derecho real una vez que está inscripto en el registro pertinente. Acá ya no se tiene en cuenta ni el título ni el modo. Ustedes vean que hoy yo puedo celebrar un contrato con usted y le vendo el auto. Vamos al escribano y si quiero lo hacemos con escritura pública. Le doy la llave, le entrego, o sea, el título y la compraventa, la escritura que podemos hacer del automotor. Supongamos que lo hacemos y le doy la llave del auto. Entonces ustedes dicen, ya soy dueño. Y yo les digo, no son dueños. Porque el sistema acá, pero usted me ha enseñado que es el título más modo, pero para los automotores no rige ese sistema. El sistema para los automotores es que es el dueño cuando se inscribe la titularidad, el famoso 08, el 08 es, ya creo que me hice un lío, sí, el 08, ese que lo firma, sí, ¿no? El 08, chicos, ¿no? Ya me mareé. Sí, eso es. Ahí está. Cuando ustedes firman el 08, ese es el único requisito, es llevar el 08 firmado por el comprador, vendedor con certificación de firma, y ahí en más recién se convierten en dueño. O sea que para el derecho argentino, para los automotores, no tienen en cuenta la tradición mucho, sino la constitución, o sea, quién figura como dueño en los registros pertinentes. Entonces, esa es la excepción para los automotores. ¿Por qué yo le hablé de responsabilidad? Porque puede suceder que yo le haya vendido a ustedes, me hayan pagado, le haya vendido mi vehículo y resulta que ustedes no lo inscriben. Al no inscribirlo, yo sigo siendo el dueño de ese auto y si hay un accidente dentro de 3 días y matan a alguien, uno de los responsables va a ser el dueño de la cosa. Y el dueño de la cosa, que es ese vehículo, va a ser para el derecho argentino quien figure inscrito en el registro del automotor pertinente. Pero esa es la excepción. Por lo tanto, a lo que yo quiero ir, y ya para terminar, porque tenemos varias cosas para hablar, para repasar, es que recordemos esto del título y modo. La forma de adquirir los derechos reales dentro de nuestro Código Civil, la regla es título, que lo encontramos en el 1892 del Código Civil, que encontramos el título y el modo. El título es acto jurídico que revestido de las formas exigidas por el Código Civil a fin de transmitir o constituir un derecho real. Y, o sea que el título es el antecedente del modo, que el modo es la tradición, que el modo es el acto jurídico posesorio suficiente para transmitir o constituir un derecho real. Para que el acto sea válido, el título debe, quien
quien firma el título, o sea, la forma, debe tener la capacidad y la legitimación para poder transferir ese bien. Y una vez que tengamos ese título, recién se puede llevar a cabo el modo que la tradición, que es la entrega, y recién en ese momento se convierte en titular de un derecho real. ¿Está claro el título y el modo, chicos? ¿Alguna duda? No sé si ahora la doctora, no sé si quieren aportar algo, Mariano o María Victoria, con boleto de compraventa, la validez del boleto de compraventa. Porque uno de los chicos me están diciendo acá, ¿por qué? Ustedes se acuerdan que cuando celebramos un contrato de compraventa es un acto no formal. Pero ¿qué dice el Código Civil? Dice que debe celebrarse por escritura pública el contrato de compraventa de inmuebles. Entonces, ¿qué pasa si se hace en boleto de compraventa? No ante escribano, sino lo hacemos en un papel común y corriente y lo firmamos en privado entre ustedes. ¿Es válido? ¿Lo podemos inscribir y hacerlo oponible hacia terceros? ¿Es válida si le entregamos la posesión con ese boleto de compraventa? Profe, hoy en día sí creo, por lo que es ya se utiliza un montón. La profe había dicho que se utiliza mucho, entonces como se hizo tan común, creo que ahora sí cuenta. O sea, ¿Querés que entremos, Marquito? ¿Qué querés? Los dejo, yo ya los dejo a ustedes con este tema. Bueno, a ver, si querés hablar vos, Mariano, después hablo yo. Bueno, sí, hago, a ver, algunos comentarios, ¿te parece, respecto al boleto, María Victoria? Sí. Bueno, a ver, primero que nada, hay que tener en cuenta que en Jujuy, al igual que en Santa Fe, son muy pocas provincias, admiten la registración de los boletos de compraventa. Si bien no es una práctica usual, pero acá en Jujuy nosotros podemos concurrir al registro de la propiedad inmueble y pedir registrar nuestro boleto de compraventa como si fuera, que no es lo mismo, pero como si fuera una escritura pública. Es decir, que ingresa al registro de la propiedad inmueble un instrumento privado como es el boleto de compraventa, ¿sí? Es un contrato privado que no fue elevado a escritura pública, pero que justamente el valor de este boleto de compraventa, ¿cuál es? Comprometer a las partes a elevarlo a escritura pública, es decir, cumplimentar con esta formalidad que exige la ley, el Código Civil y Comercial, porque, reitero lo que acaba de explicar el doctor Marcos, para la compraventa de inmuebles es necesario el título, que es la escritura pública, porque el boleto de compraventa no es un contrato finalizado o terminado, le falta todavía, es simplemente un compromiso privado en el cual ambas partes se comprometen a elevar a escritura pública. Bien, dicho esto, ¿no es cierto?, surge una cuestión de disputa, porque justamente lo que adelantó acá el doctor Marcos en el artículo 1170 del Código Civil y Comercial es qué pasa, ¿no es cierto?, cuando hay una persona que es un acreedor que embarga el inmueble que figura a nombre de la doctora González de Prada. Vamos a suponer que yo soy ese acreedor embargante porque yo tengo un crédito contra la doctora González de Prada, entonces averiguo en inmuebles y figura un inmueble a nombre registrado como titular registral María Victoria González de Prada. Entonces yo le pido al juez y el juez traba embargo sobre ese inmueble. Vamos a suponer que transcurre el juicio, yo obtengo sentencia y saco a remate, ¿sí?, esa propiedad embargada, y reitero, a nombre registral de María Victoria González de Prada. Lo que suele pasar en la práctica tribunalicia a veces es que se presenta un tercero diciendo que es poseedor y acredita un boleto de compraventa. Es decir, que la doctora María Victoria González de Prada le ha vendido ese inmueble que yo embargué y que estoy tratando de sacar a remate, le ha vendido ese inmueble a Marcos Montaldi, ¿sí? Entonces se presenta Marcos Montaldi diciendo, no pueden sacar a remate este inmueble, no lo pueden subastar, no está mal embargado, porque yo soy comprador por boleto de compraventa a María Victoria. Entonces, en estos casos, como en algunos otros,
la ley tiene que optar, y el juez, en este caso, va a tener que ver a quién le da la razón, porque el inmueble no lo va a poder partir en dos. Muchas veces, o le da la preferencia al acreedor embargante, o por el contrario, le da la preferencia al poseedor. Nosotros en Jujuy, siguiendo la doctrina del doctor Guayar, generalmente, acá no es 2 más 2, no es 4, va a depender mucho de la prueba, de la causa, de un montón de factores y circunstancias. Aquí en Jujuy se le da mucha preponderancia a la posesión, ¿sí? Mucha preponderancia. Después de muchas discusiones de muchos años, finalmente, que en realidad es una jurisprudencia de la doctora Kemelmacher de Carlucci en Mendoza, un fallo que fue muy comentado y muy en todo el país, finalmente se volcó en este artículo 1170, que dice básicamente, ¿usted tiene un boleto de compraventa a su favor? Bueno, usted, para que este boleto de compraventa triunfe o priorice o le gane al acreedor embargante, usted deberá acreditar estos 4 pasos que dice básicamente el 1170. El derecho del comprador de buena fe, ahí les está marcando primer requisito. Este comprador, o sea, Marcos Montaldi, en nuestro ejemplo, tiene que ser un comprador de buena fe. ¿Qué es la buena fe? Es la buena fe creencia. Es decir, que el doctor Marcos Montaldi está persuadido de que su compra y su posesión no está perjudicando a nadie. No perjudicó a nadie con su compra, ¿sí? Eso es lo más importante. Porque si por el contrario es de mala fe, porque sabía que con esta compraventa iba a perjudicar al acreedor embargante Mariano Zulueta, claramente no va a estar protegido por la ley. Entonces, de buena fe, tiene prioridad sobre el de terceros, o sea, sobre mí, que soy el acreedor embargante, que haya trabado cautelares. Cautelares es un embargo, entre otros. ¿Sobre el inmueble vendido? Sí, y ahí vienen los requisitos. El comprador contrató con el titular registral, o sea que Marcos Montaldi contrató con María Victoria González de Prada, que era la titular registral, era la dueña. Así publicitaba inmuebles, que la dueña era María Victoria González de Prada. ¿Sí? O puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto elabonamiento con los adquirentes sucesivos. No nos metamos en problemas ahí, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que acá hay un acreedor embargante, que soy yo, que le trabé un embargo a María Victoria González de Prada sobre el inmueble, y ese inmueble fue vendido a Marcos Montaldi por boleto de compra-venta. Marcos Montaldi es de buena fe y contrató, ¿no es cierto?, con la titular registral, en este caso María Victoria González de Prada. B. El comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar. Marcos Montaldi tuvo que haber pagado el precio de la compra de este inmueble al menos en el 25%, al menos, y con fecha anterior al embargo. Si yo trabé embargo en el año marzo del 2017, tendrá que acreditar el doctor Marcos Montaldi que pagó al menos el 25% del precio con anterioridad a marzo del 2017. ¿Sí? C. El boleto tiene fecha cierta. Claro, esto de la fecha cierta, ustedes ya lo estudiaron, ya lo saben, es cuando existe un acto que le resulta oponible a terceros esta fecha. ¿Cómo? Una certificación de firma notarial, por ejemplo, o el timbrado en rentas. ¿Sí? O en alguna repartición pública que le hayan puesto una fecha, eso es fecha cierta. Es una presunción de la ley de que existió este acto en la fecha estampada en ese instrumento. ¿Sí? Si el doctor Marcos Montaldi, reitero, el embargo es de marzo del 2017, si el doctor Marcos Montaldi exhibe un boleto de compraventa cuyas firmas certificadas o cuyo timbrado de sellado en rentas es anterior a marzo del 2017, tendrá fecha cierta anterior al embargo. Y por último, D, la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. O sea, que el doctor Marcos Montaldi tendrá que acreditar, además de ser buena fe, además de haber contratado con quien figura como dueño en inmuebles y además de tener un timbrado o una certificación notarial, tendrá que acreditar que tiene la posesión con anterioridad al embargo o bien que registró este boleto de compra-venta con anterioridad a marzo del 2017. No sé, María Victoria, si quedó claro o si tienen alguna duda o pregunta. Sí, bien, perfecto. A ver, yo un poquitito les voy a hacer a modo de síntesis para que ustedes vean cómo pueden estudiar este tema.
O sea, aquí nosotros en este tema, que tiene vinculación con los derechos reales, con contrato de compra-venta, también tiene relación con los principios generales que están en la teoría general del contrato, que es a donde ustedes tienen que ir a ver. Es decir, para ustedes entender primero cómo se adquieren los derechos reales, tienen que entender esto que le explicó el doctor Marcos Montaldi, que es esto que se llama la teoría del título y el modo. Para nosotros adquirir un derecho real, que acuérdense que los derechos reales son otros derechos subjetivos patrimoniales. Están las obligaciones y están los derechos reales, que estamos hablando del derecho de propiedad, del derecho de usufructo, del derecho de condominio. Es decir, son los derechos en los que la relación estamos vinculados, se vincula el titular del derecho con la cosa sobre la que se sirve. Los sujetos pasivos de esa relación jurídica, de esa situación jurídica, somos todos los sujetos que somos, es un sujeto pasivo universal, digamos. Todos estamos obligados de respetar ese derecho real. Entonces es muy importante cuando lo adquirimos al derecho real, porque a partir de esa adquisición es que aparece el titular que puede gozar de la cosa y los sujetos pasivos que somos todos nosotros que estamos obligados a respetar. Entonces, para adquirirlo al derecho real, tiene que suceder el título y el modo. El título es el acto que le da nacimiento a ese derecho real, digamos. Por ejemplo, un contrato, puede ser una prescripción, que yo lo adquiera por usucapión, digamos, porque pasó el tiempo y lo poseí durante 10 años, 20 años, según lo que sea, y lo adquirí. Es decir, el título es el acto fundante de la relación jurídica. Una donación, un testamento, haber recibido por herencia, ese es el título. Es decir, cualquier acto jurídico que da nacimiento a la relación jurídica que es el derecho. Y el modo es la forma en la que le da publicidad a ese título y en la que se lo adquiere al derecho real. Esa publicidad puede ser por posesión, exclusivamente, como es en las cosas muebles, o por posesión más, que es que se da la tradición, más la inscripción registral. Es decir, para yo adquirir la posesión, tengo que tener la tradición, la palabra tradición viene de transferir, ¿sí? Entonces, una vez que a mí me han hecho la tradición, es decir, que me han entregado la cosa, yo me convierto en poseedor. Cuando se trata de cosas muebles, de cosas inmuebles, además necesito la inscripción registral, que no es la escritura, ¿sí? La escritura es el título y modo, digamos, ya vamos a ver en el boleto de compra-venta, cómo la escritura se convierte en modo a través del cual yo adquiero la posesión, y la inscripción registral de esa escritura es la que le da publicidad frente a terceros. Que de ahí es que los profesores les están diciendo que no es constitutiva en los inmuebles, sino que es declarativa. Constitutiva quiere decir que constituye el derecho real. Declarativa quiere decir que lo declara al derecho real ya constituido. Entonces, cuando hay título y modo, es válido entre las partes. Entre las partes se adquirió el derecho real. Para que sea oponible a terceros, necesita, en el caso de inmuebles, la inscripción registral. En el caso de los inmuebles, en el caso de las cosas muebles registrables, como por ejemplo los semovientes, y en el caso de los automotores, esa inscripción es constitutiva y no declarativa. ¿Qué quiere decir? Como les decía el profesor Marco Montaldi, recién nos convertimos en dueños cuando se inscribió en el registro del automotor. Antes no somos dueños ni tampoco poseedores de buena fe. ¿Sí? ¿Qué pasa con el boleto de compra-venta? Que es lo que les decía ahora el doctor Mariano. El boleto de compra-venta es un instrumento privado en el cual consta el contrato de venta de un inmueble, pero es un instrumento privado. Entonces ahí ustedes tienen que ir a los artículos de la teoría general que hablan de la forma. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a tener el principio general, que son los artículos 1017 y 1018. El artículo 1017, les dice qué actos deben ser hechos en escritura pública. Y ahí están, en el inciso A, les dice los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles.
¿Sí? O sea que ahí está el principio general. Artículo 1017. Cuando estamos hablando de un contrato de compra-venta, es un contrato que tiene por objeto la adquisición, modificación, la adquisición, digamos, en este caso, de derechos reales sobre inmuebles. Entonces, ese contrato tiene que ser otorgado por escritura pública. ¿Qué pasa si no es otorgado por escritura pública? Lo tienen resuelto en el artículo 1018, donde les dice lo que les decía el doctor Mariano. Es decir, que si no se ha hecho con la forma que la ley establecía, se los entiende como que las partes se han obligado a otorgar el instrumento que correspondía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un boleto de compra-venta, en virtud de ese boleto, las partes están obligadas a otorgar la escritura pública. ¿Y qué quiere decir otorgar la escritura pública? Quiere decir que las partes se han obligado a vender. ¿Me entienden? A vender uno y a comprar el otro. Porque la escritura pública, eso es lo que va a constituir, digamos, es el título de esa venta, de ese contrato de venta, porque se trata de que es un contrato en el cual se persigue la adquisición de un derecho real sobre inmuebles. Entonces, a partir de acá, de estas dos normas, tienen los principios generales. Entonces, no es que si yo celebré un boleto de compra-venta, después yo puedo decir, no se hizo la venta, o que no se la reconozca cuando hay prioridades en los embargos, no. Sí se hizo de alguna manera, sí se hizo la venta, lo que pasa es que le falta la forma, pero no es que sea nula, porque esos actos son los solemnes relativos, en donde si no se celebró con la forma que la ley establecía, valen con el efecto que la ley dice. ¿Cuál es el efecto que la ley dice? Es que las partes se han obligado a otorgarse el instrumento público que correspondía, es decir, a otorgarse en escritura pública. Bueno, en los inmuebles, además de darse la escritura pública, requieren de la publicidad registral. En el caso del boleto de compraventa, que es lo que ahora lo tenemos previsto en el código, en el artículo que les decía el doctor Mariano Zulueta, en el artículo 1170, porque no lo teníamos regulado antes. Antes solo lo teníamos previsto en el artículo 1185 bis, que se lo había previsto porque sucedía esto, que era tan utilizado el boleto de compra-venta porque lo que tiene es que es más barato. Es mucho más barato que una escritura pública. Entonces, sigue siendo muy utilizado. ¿Y qué pasaba? Podían pasar años en donde nadie otorgaba escritura pública, o bien la persona, digamos, quien había vendido, entraba en concurso de acreedores, o entraba en quiebra, y quedaba sin haber escriturado esos boletos de compra-venta, y en definitiva, lo que les pasaba a esos compradores es que no tenían perfeccionado el título, y faltaba el modo, y faltaba la inscripción registral, y sin embargo eran poseedores de buena fe. Entonces ese artículo 1185 bis del Código Civil decía, y sigue diciendo, que ya no me acuerdo cuál es, que el poseedor de buena fe, del poseedor por boleto de compra-venta, de buena fe y a título oneroso, tiene derecho a ser reconocido en el concurso cuando había pagado el 25% del precio. ¿Me entiende? Entonces, él tenía derecho a que directamente le escrituren sin necesidad de probar la venta ni nada por el estilo. Se presentaba en el concurso preventivo, verificaba su crédito y se le reconocía que el deudor concursado estaba obligado a escriturar y el juez lo escrituraba. Entonces ahora, digamos, fue una manera de darle reconocimiento al boleto de compra-venta. Entonces ahora en este artículo 1170, inclusive ya lo tenemos reconocido cuando hay problemas de prioridad de derechos, es decir, hay embargos, como el ejemplo que les daba el profesor Mariano, en donde ¿quién tiene prioridad? Si me embargan a mí un inmueble que está registrado a nombre mío y yo se lo vendí por boleto al doctor Marcos Montaldi, ¿el doctor Marcos Montaldi queda sin nada o tiene derecho a que se le reconozca? Si él es poseedor de buena fe y pagó el 25%, tiene derecho a que se lo reconozca como poseedor de buena fe sobre ese inmueble, y además tendrá derecho después a que yo le escriture, me hará un juicio por escrituración, y a que yo le otorgue la escritura pública, con lo cual se le perfecciona el título. Entonces, en la adquisición de los derechos reales, la ley es más exigente en la formalidad.
¿Por qué? Porque estamos hablando de esa relación que la persona tiene con la cosa y solo existen los derechos reales que la ley reconoce. A diferencia de cuando estamos hablando de los contratos, que son derechos personales, en donde podemos tener y pueden existir tantos derechos personales como nuestros intereses económicos y nuestros intereses de negociación existan, siempre que estén dentro del ordenamiento jurídico y que no impliquen la venta o la transmisión o la adquisición o modificación de derechos que no se puedan enajenar. Nosotros podemos crear tantos derechos personales como sean necesarios para la satisfacción de nuestros derechos económicos, de nuestros intereses económicos. En cambio, los derechos reales no. Los derechos reales son los que la ley reconoce, nada más. Entonces, la ley establece mayores formalidades para la adquisición, para darle protección a los terceros y protección al adquirente del derecho real. Entonces, por eso es que la formalidad es más exigente en cuanto a la adquisición en el sistema nuestro. En el sistema nuestro, acuérdense que la inscripción registral, que no es la escritura, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque en las preguntas que le iban haciendo al doctor Marcos, estaba la confusión de que si me otorgaron la escritura pública ya está la inscripción registral. No, además de la escritura pública, se requiere la inscripción registral. Lo que el doctor Guayar decía en el boleto de compra-venta es que la escritura pública se trasladaba al modo, es decir, el título era el boleto de compra-venta y para que la posesión fuera de buena fe se requería de la escritura pública, o para que exista posesión con las formalidades, porque ya con el boleto sí se era de buena fe, pero para que exista la posesión con las formalidades que la ley establecía, debía haber escritura pública. Bueno, hoy, digamos, está de alguna manera más zanjado el problema con estos artículos que tiene el código que se refieren, que tiene un capítulo especial del boleto de compra-venta, el 1171 que les dice de la oponibilidad en concurso y quiebra, es decir, y este reconocimiento de las prioridades en el derecho que dice el artículo 1170. Entonces, es importante que ustedes entiendan el sistema porque, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer tributar a una persona, dependerá si, por ejemplo, están haciendo la declaración de bienes personales, si adquirió por boleto o si tiene la escritura pública. Es decir, cómo lo registran, si esto es un derecho de crédito o es un derecho real. Si es un boleto de compra-venta, el boleto de compra-venta, ¿qué implica? El reconocimiento de derechos personales, o sea, de obligaciones a otorgar el instrumento público. Si es una escritura, ya tiene el derecho real. Puede haber una diferencia en la tributación. ¿Sí? Por eso es que es importante que ustedes reconozcan de qué derechos estamos hablando. No sé, chicos, si quieren hacer alguna otra aclaración. Ahí ya Mariano ha estado haciendo algunas preguntas y Mariano ya le ha estado contestando sobre la cuestión. Perfecto. Bueno, si ya han contestado, el artículo que trata hoy la oponibilidad en concursos y quiebra es el, esperen que recién lo vi, es el siguiente, el 1171. El 1170 es el que les habló el doctor Mariano. Y el 1171, ya está, actual, ahí les dicen en los chats. Bueno, ¿estamos? ¿Querés que hablemos de la Ley de Defensa del Consumidor, Marquito? ¿Pasamos a otro tema o...? Dale, comenzamos si quieren. Bueno, antes de empezar, digamos, con el tema, les quiero decir que estamos viendo la posibilidad de si se puede pasar el parcial para el lunes, y que no sea este viernes. Si se puede, nos tiene que avisar la facultad, mañana nos van a avisar y les confirmarían. Así tienen un poquito más de tiempo para estudiar. Pero recién nos van a avisar mañana, en la mañana, porque no tienen las planillas de los parciales que se toman. Así que vamos a ver si puede ser, así ustedes tienen un poquito de más tiempo para estudiar. Les vuelvo a decir, no les estamos dando temas nuevos, porque en el canal de YouTube tienen todo ya informado y tienen las clases
A ver, aquí, ¿qué me preguntan? ¿Cómo estamos viendo la posibilidad de si se les puede pasar el parcial para el lunes? No sé si eso es lo que nos preguntas. Sí. Pablo. Exactamente, desde la unidad 9 a la 13. Sí, la clase de derechos reales, ya les voy a poner yo en el aula, que creía que les había puesto, no les puse, la tienen grabada en YouTube. Por eso es que nosotros lo que estamos haciendo acá es un poco profundizar estos temas que les cuesta mucho entenderlo. Por eso es que quisimos profundizar el tema del modo de adquisición de los derechos reales, que es un tema que tiene vinculación con la teoría general del contrato, con el contrato de compra-venta y con los derechos reales. ¿Sí? Porque ya aquí no es que tenemos temas tan diferenciados como, digamos, todos los temas se van uniendo, por eso es que es progresivo lo que ustedes van entendiendo. En el canal de YouTube se llama la clase de derechos reales, así que no les cuesta encontrar. Bueno, y ahora lo que les queríamos dar es un poco de la Ley de Defensa al Consumidor, que la otra vez no pudimos darle, y que también esto está dado, porque está dado en la Teoría General del Contrato. Lo que pasa es que queríamos entrar un poco a la Ley de Defensa del Consumidor. A ver, esperen, voy a tratar de mostrarles en la pantalla. Ustedes díganme si está. ¿Aparece? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a poner presentación con diapositivas, ya está. A ver. Ahí está. Bueno. No se... Ay, a ver, ya me fui para atrás. Ahí está, espera. Un poco, a ver, en la teoría general del contrato lo tienen, pero para hacer un poquito de introducción al tema, acuérdense que estos contratos de consumo son aquellos contratos que se debieron adecuar por... Ay, ¿por qué estoy sin presentación de diapositiva? A ver. Ahí está. Por una nueva manera de producir desde hace mucho, ya del siglo XX, en donde la producción es en masa. Es decir, se deja de producir, es decir, desde que existe la industria, ¿no es cierto?, nosotros producimos los productos que se ponen en el mercado y a la economía le interesa que estos productos sean puestos en la mayor cantidad posible de personas, para expandirlos en el mercado. Entonces, es una forma de contratación rápida, que es funcional a esa idea y que nos ayuda a una contratación en masa. ¿Sí? Eso es, en definitiva, las relaciones de consumo, y esos son los contratos de consumo. Primero empiezan a aparecer los contratos por adhesión, y luego aparece toda la regulación de los consumidores, porque empieza a suceder que había que protegerlo al consumidor, porque esta nueva forma de contratación lo dejaba de alguna manera sin protección, porque él no podía discutir las cláusulas del contrato. ¿Sí? Todo esto lo tienen en la teoría general del contrato. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa que vean de la Ley de Defensa del Consumidor? Sí, acuérdense que la Ley de Defensa del Consumidor, esperen, esto es lo que les quiero decir porque no me acuerdo bien nunca el número de la ley que la reforma. Hay muchas leyes, o sea, cuando ustedes entren a la 24240 en Infoleg, fíjense, pongan norma actualizada. La más importante es la 26361, pero también hay otras que la reforman. Hay ciertos artículos que van siendo reformados y fíjense, no es que tengan que saber el número, pero lo que les quiero decir es que no es exclusivamente la 26361, es la que reformó de manera más importante. Después tenemos el Código Civil y Comercial, que incluye todas estas normas que se refieren a los contratos de consumo, que establecen los principios generales, y luego la Ley 24240. En la teoría general, acuérdense, tienen... nosotros ya hemos hablado de toda la regulación de los contratos de consumo,
que empieza a partir del artículo 1092, que les explica, que ya explicaba la Ley de Defensa del Consumidor, es como una repetición de los artículos de los primeros artículos de la 24.240, que les explica cuándo hay una relación de consumo, cuándo hay un contrato de consumo. Acuérdense siempre de que el consumidor es el destinatario final, es decir, aquel que compra como último en la cadena de producción, lo compra para uso propio de su familia, no lo compra para revender. Si compra para revender, la relación no es de consumo, ¿sí? El destinatario final es lo más importante, lo característico para ser consumidor. En cambio, el proveedor es todo aquel que provee servicios al mercado e interviene en la cadena de producción, ¿sí? Acuérdense, antes de ver esto, que tienen que saber las normas que se refieren a las prácticas abusivas, que tiene el Código Civil, que los tienen en el artículo 1097, 1098, que establece la necesidad de respetar a la persona, digamos, a los consumidores. No se pueden tener, el comerciante, digamos, no puede tener prácticas vergonzantes. Expresamente dice el artículo, las palabras dicen, no se pueden desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Aunque no se cumpla mucho esto, porque, digamos, en esta regla ingresan todos los comercios, y muchas veces nosotros vemos que a los viejitos no los tratan bien, a la persona que nosotros a veces las vemos, qué sé yo, nosotros tenemos mucha gente que viene de la puna, que no está acostumbrada a las prácticas de la urbanidad, que no se los trata bien, que no entienden, o tenemos, digamos, gente que tampoco maneja mucho el vocabulario, porque en el lugar, el castellano, porque en el lugar de donde vienen, su lengua materna es otra, son las lenguas andinas, es decir, el comerciante debe tener prácticas que le permitan a la persona entender y que no sean de ninguna manera intimidatorias, vejatorias, etc. Por ejemplo, esto vale también para los consultorios médicos, porque hay de alguna manera relaciones de consumo en eso, las prácticas en la entrega de análisis, en la información, etcétera, tienen que evitar tener prácticas vejatorias, intimidatorias, vergonzantes, etcétera. Y la cláusula del artículo 1098 que les habla del trato equitativo y no discriminatorio, en donde establece que no se pueden utilizar prácticas y en especial les dice que invoquen la nacionalidad de los consumidores, que afecten la igualdad que ellos tengan, es decir, nosotros que somos lugar de frontera, no podemos darle un maltrato a quienes nosotros advirtamos que es un boliviano, que es un paraguayo, que es un chileno, de última, que es una persona de Europa. Lo que pasa es que pongo de los países limítrofes porque es más fácil dar un trato discriminatorio digamos, a las personas que son de los países limítrofes a que se trate de una persona que es de Europa, pero de todas maneras, si lo hacemos, si ellos no entienden porque no manejan el idioma, no hay que dar un trato que discrimine en razón de la nacionalidad, de la edad, del sexo, etc. ¿Sí? Bueno, ¿qué artículos, como les decía yo la otra vez, qué artículos queríamos nosotros que ustedes vean por la importancia que tienen? El artículo 36, ¿sí? Trata de aquellas operaciones que son las operaciones financieras para consumo y las de crédito para el consumo. Por lo tanto, en este artículo ingresan aquellas operaciones o aquellos contratos que están vinculados al sistema financiero, como son a los contratos bancarios que hablábamos el otro día, como las que no están vinculadas en el sistema financiero, pero sí en el comercio. Es una operación de crédito, fíjense, para el consumo, en donde la ley exige que se debe consignar de modo claro al consumidor o usuario bajo pena de nulidad. Fíjense de estricto que es este artículo. ¿Y qué se debe consignar bajo pena de nulidad? Está diciendo, ¿qué quiere decir? Que la operación o financiera o la de crédito de cualquier comerciante
que lo haga, si no tiene estos requisitos, la operación es nula. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hemos visto que es la nulidad? Es importante, digamos, el acto va a estar privado de sus efectos legales. ¿Dónde tiene mucha aplicación esto? Tiene mucha aplicación, sobre todo en los títulos de crédito, en los pagarés, en los cheques, que son los comerciantes los que trabajan mucho con esto. Por supuesto, las entidades financieras, generalmente cuando nosotros sacamos créditos, nos hacen firmar pagarés, o, bueno, las negociaciones que se hacen a través de los cheques y de las cuentas corrientes, en donde se paga con cheques a los bancos, o el comerciante actúa a través de la emisión de cheques, y los comerciantes que actúan y dan operaciones de créditos a través de pagarés. Los pagarés, acuérdense que son promesas puras y simples de pagar una suma determinada. El pagaré, si bien es una obligación unilateral, en el sentido de que en el título lo que consta es que una persona se obliga a pagar una suma determinada al beneficiario, es que vendría a ser como una obligación unilateral. El pagaré proviene de un contrato, es decir, de algo, porque nadie asume una obligación sin causa. ¿Sí? Una obligación unilateral que no provenga de un acto jurídico que es fundante. Entonces, ¿qué debe consignar de modo claro al consumidor o usuario? La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios. B, el precio al contado solo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios. C, el importe a desembolsar inicialmente de existir y el monto financiado. D, la tasa de interés efectiva anual. E, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total. F, el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses. G, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar. H, los gastos extras, seguros o adicionales si los hubiere. Luego les dice, cuando el proveedor omitiere incluir estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato si ello fuera necesario. Es decir, cuando se presenta, aquí hay una colisión de normas, por eso es que es importante que ustedes lo entiendan. Los pagarés, los títulos de crédito, como son los pagarés, las letras de cambio y los cheques, tienen una regulación específica por una ley especial, que es el decreto 5963 del año, ya no me acuerdo si es 62 o 59, que después fue ratificado por una ley del Congreso y que es ley y que sigue rigiendo el sistema de la emisión de los títulos de crédito. Lo característico de estos títulos de crédito es que son títulos muy formales, en donde se deben reunir los requisitos que la ley establece, como la indicación del acreedor del deudor, el importe que se paga, dependiendo del título de crédito que se trata. Tienen que tener el lugar de emisión del título, el lugar de pago del título, la firma del obligado al pago, es decir, esos requisitos que son muy formales, tienen que estar muy claros. Bueno, lo característico es que estos títulos permiten el cobro de las deudas cuando no se pagan estos títulos en el momento del vencimiento mediante un procedimiento ejecutivo. Es un procedimiento especial, rápido, en donde de alguna manera lo que estos títulos consagran, cuando son emitidos con esa formalidad, ellos dan cuenta de la existencia de una obligación. Entonces, la defensa que el deudor va a poder tener en ese juicio ejecutivo son muy limitadas. Podrá decir, no, mire, yo debía 100.000 pesos, pagué la mitad, demostrar el pago, o decir, no, yo no me obligué contra esta persona, que no surja alguno de los beneficiarios del título. Es decir, o ese juez es incompetente, es decir, tiene excepciones o defensas muy limitadas que puede tener el deudor, que puede oponer el deudor, porque ya el título por sí mismo goza de una presunción de veracidad, es decir, consagra el título la existencia de una obligación.
de la existencia de una obligación en donde el deudor, ese título ya dice que él es el deudor, y él como deudor solo va a poder demostrar o que pagó, o bien que no es el deudor, porque es un homónimo, porque no es esa la persona, porque él no lo firmó, etc. Cuando se trata de una relación de consumo, el pagaré o el cheque esté vinculado a una entidad financiera o a un comerciante, además de tener las formalidades que la ley especial le establece, deben tener las formalidades que este artículo 36 establece. De tal suerte que si se ejecuta, como se ejecutaba antes, solamente con el pagaré, si en el juicio se demuestra que el pagaré proviene de una relación de consumo, y ese acreedor ejecutante no acompañó todo el contrato que sirvió de fuente a ese título, no lo puede ejecutar. ¿Sí? Por eso es importante. Es decir, fíjense que les dice bajo pena de nulidad. ¿Y esto cuál es la idea? Esto tiene que ver con lo que hemos hablado, de que el consumidor se lo está protegiendo y tiene que surgir de modo claro, clarísimo, la operación financiera que contrató. Entonces él tiene que saber si pagaba al contado, cuánto era el pago al contado, si luego la operación de crédito, cómo lo financia significa en qué tiempo lo va a pagar, en cuántas cuotas, qué intereses, cuál es el interés que va a establecer, si estamos frente a un contrato financiero, el costo financiero, si hay seguros, gastos extras, etc. Fíjense que es muy estricto lo que tiene que acompañar, lo que significa que en la ejecución de ese pagaré tienen que acompañar todo el contrato para poderlo ejecutar, todo el contrato que acompañó a la emisión de ese pagaré o de ese cheque, de ese título de crédito. O sea que cuando ustedes ejecuten, esto es importante porque ustedes son asesores, como contadores, como licenciados en administración, eventualmente si son gerentes de una empresa, tienen que saber que si han emitido pagaré o asesores de un comerciante, cuando ustedes son comerciantes y vayan a ejecutarlos porque no les cumplieron con el pago del pagaré en tiempo y forma, tienen que acompañar el contrato que sirvió de fuente a la emisión de ese pagaré. Eso es lo que les dice el artículo 36. Miren todo lo que además dice la Ley de Defensa del Consumidor. Les dice, en las operaciones financieras para consumo y las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustado a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato. O sea, se fijarán las tasas activas que establece el Banco Central y que se utiliza. La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituirse las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos de este hubieran efectuado. Todas estas son normas que lo están protegiendo al consumidor. O sea, si se hace el contrato, ¿qué quiere decir? Que está condicionada a la efectiva obtención del mismo. Es decir, que tienen que haberle prestado la plata. Es decir, tienen que demostrar el ingreso de la plata en la cuenta del consumidor o que le entregó el dinero. No basta, porque ahora acuérdense que todos los contratos son consensuales, es decir, que el contrato queda perfeccionado con el acuerdo de las partes, pero en estos contratos que consisten en una obligación, digamos, de crédito, en una obligación de dar una suma de dinero y que se ha otorgado un crédito con una financiación, tiene que estar condicionada a la efectiva obtención del mismo, es decir, a que ingresó el préstamo en la cuenta del consumidor. El Banco Central adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan con las operaciones que se refiere el presente artículo con lo indicado en la presente ley. Es decir, siempre son normas que están tratando de proteger al consumidor.
Luego, fíjense, y esta cláusula es bien importante, les dice quién es competente, el juez del lugar. ¿Por qué era necesario, digamos, quién es el juez competente? Es decir, ¿cuál es el juez que va a ver y que va a tener capacidad o habilidad para resolver los litigios cuando estamos frente a relaciones de consumo? ¿Por qué se dictó esta ley, esta norma? Porque, ¿qué pasaba? Nosotros firmábamos con los bancos, o firmábamos, por ejemplo, contratos y pagarés con entidades, por ejemplo, en la compra-venta de autos, etcétera, que tenían domicilio en Buenos Aires, y la jurisdicción pasaba, nosotros sin darnos cuenta, firmábamos que el juicio se iba a presentar en Buenos Aires. Entonces, no es lo mismo para nosotros consumidores ir a litigar a Buenos Aires que para la empresa que tiene su casa central en Buenos Aires, que litigar aquí en Jujuy. Entonces, fíjense lo que dice la norma. Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado o el de la citada en garantía. O sea, que cuando la acción es ejercida por el consumidor, él puede optar en todos estos domicilios, en los jueces de estos domicilios. Por eso dice, a elección de o sea, del consumidor o usuario, el del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor, el del domicilio del demandado o el de la citada en garantía. Y fíjense cuando la acción es ejercida por el proveedor. En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, como era el caso que les estaba contando de los pagarés o cheques, será competente el tribunal o el juez correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario. ¿Sí? Siendo nulo cualquier pacto en contrario. O sea que si no se demanda en el domicilio real del consumidor, es nulo si nosotros hemos pactado la prórroga de jurisdicción o se pactó que va a ser competente el juez del lugar, el juez del lugar de otro lugar, o sea, el juez del domicilio alguno de estos que estaban acá o del domicilio de la entidad, etc. ¿Sí? Entonces, esta norma es bien importante. Es bien importante en cuanto a la competencia del juez, es decir, significa cuál es el juez que va a entender en el litigio que se promueva con motivo de estas operaciones de crédito vinculadas al sistema financiero o no, o sea, que sean emitidas por comerciantes. Entonces, lo importante aquí es determinar si las relaciones de consumo. Por supuesto que en los juicios tiene que surgir de la relación de consumo, es decir, el demandado la tiene que invocar, no es que se presume. Si son los bancos, es más fácil, pero si es un comerciante, porque también el comerciante puede actuar no a través del comercio, sino puede actuar, cualquiera podemos emitir un pagaré, o alguien nos puede pagar con cheque. Entonces el demandado es el que tiene que invocar la relación de consumo, y ahí tendremos que ver si es un destinatario final y si se aplican las normas de la Ley de Defensa del Consumidor. Otro artículo importante es el artículo 37. El artículo 37 se refiere a la interpretación de las cláusulas de los contratos provenientes de las relaciones de consumo. Siempre acuérdense que la interpretación de los contratos, esto también forma parte de la teoría general del contrato. Es muy importante la interpretación, y la interpretación tiene que hacerse, digamos, de las cláusulas. No se olviden que nosotros en un contrato estamos cristalizando una cosa, un hecho que sucede en el tiempo, o sea, que se ejecuta en el tiempo. Es como que nosotros en el contrato lo escribimos, y es como la diferencia entre que es y está haciendo. Digamos, esa es la dificultad que tenemos. O sea, el contrato es una cosa que se ejecuta en el tiempo, por más que sea una compra-venta al contado, digamos, pero se ejecuta en un tiempo. Entonces, a veces, lo que nosotros escribimos
con el tiempo, después las partes interpretan diferente las cláusulas. Y además son palabras, y las palabras siempre tienen un contenido que el contexto histórico lo da. Entonces, a veces, cuando se extienden en el tiempo, después nosotros empezamos a decir, no, pero yo entendí que esto era de diferente manera, y quedó escrito de otra manera. Entonces, los contratos se interpretan de buena fe, y de acuerdo con lo que las partes debieron o pudieron entender, obrando de buena fe, con el cuidado y la previsión que se debe poner en los negocios. ¿Sí? Eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Entonces, cuando un juez hay un conflicto, o nosotros que somos operadores del derecho, ustedes como contadores, como gerentes de una empresa, como asesores, o los abogados, van a o celebrar un contrato, o luego interpretarlo, que ahí entrarían ustedes, interpretarlo al contrato, tienen que tener este principio general. Se interpretan de buena fe y de acuerdo con lo que las partes hubieran entendido o debieron entender, obrando con cuidado y previsión. Ese es el principio general. Ahora, cuando estamos en relaciones de consumo, tienen este artículo 37 que les establece cómo se interpretan las cláusulas. ¿Sí? Y siempre acuérdense que se está protegiendo al consumidor. Entonces les dice, sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenida. Quiere decir que se lo puede anular parcialmente al contrato. O sea, dentro de las cláusulas del contrato, no hace falta que se lo considere nulo a todo el contrato, sino que se consideran nulas algunas cláusulas. Eso quiere decir que les diga, se tendrán por no convenida. Les dice, las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daño. Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones va a depender del contrato, es decir, del contrato de qué se trata. A ver, si estamos en un contrato de compra-venta, el contrato de compra-venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a entregar la cosa para que el comprador se convierta en dueño. Y a cambio de esto, el comprador se obliga a pagar un precio cierto en dinero. Si hay cláusulas que, ¿cómo se desnaturalizaría un contrato de compra-venta? Que de alguna cláusula surja que no se va a convertir en dueño, por ejemplo. ¿Me entiende? Eso sería desnaturalizar las obligaciones. Lo que pasa es que esto es un término muy general, en donde nosotros podemos celebrar los contratos que mejor convengan a nuestros intereses. Entonces, por eso hay que saber bien identificar el contrato, si es oneroso, si es gratuito, si es conmutativo, si es aleatorio, y ahí veremos las cláusulas que tiene el contrato si lo desnaturalizan o no. Es decir, si hay un riesgo, a ver si ese riesgo está... ¿en qué consiste el riesgo? Si el riesgo es de tal magnitud que es lo mismo que no haber celebrado el contrato, se lo está afectando al consumidor, porque ¿qué sentido tiene celebrar un contrato que si sucede un riesgo como si no lo hubieran celebrado? Otra cosa es que si sucede el riesgo, bueno, la obligación de una se aumente, se disminuya, o se anule el contrato, que puede ser, o sea, que sea digamos, una condición resolutoria en donde el contrato no se anula, sino que se resuelve. Es decir, lo que les quiero decir es que depende del tipo de contrato, se podrá ver si esa cláusula desnaturaliza las obligaciones o no. O limitan la responsabilidad por daños. Por ejemplo, todas esas cláusulas en donde nosotros entramos a los edificios y dicen, si el ascensor se cae, el consorcio no se responsabiliza por el daño que ocasione, esa cláusula se la tiene por no escrita. Es decir, porque siempre va a tener obligación el consorcio de responder por el daño que cause el ascensor si se cae, si se rompe, si algo pasa. ¿Sí? B. Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Qué sé yo, esto también es muy general, depender del contexto. No se olviden que a través de estos contratos, todos los contratos, por ejemplo, que nosotros, cuando compramos remedios, cuando compramos máquinas, cuando compramos software, cuando, qué sé yo, hoy casi todo lo que nosotros compramos o adquirimos, lo hacemos a través de relaciones de consumo, cuando somos destinatarios final. Entonces, muchas veces en estos contratos, hoy ya está, como está toda esta legislación que es de orden público, está muy restringido esto. Pero, qué sé yo, muchas veces en la letra chiquita
nos ponen cláusulas en las que nosotros como consumidores, que además nos sorprende esa cláusula porque no es lo mismo discutirla que estén escritas en las condiciones generales, que nos hacen renunciar o a derechos que no corresponde que renunciemos, porque estamos adquiriendo un remedio, que por ejemplo eventualmente podamos renunciar a que si el remedio tiene condiciones adversas o nos produce algún efecto adverso, nosotros renunciamos a reclamar, o si el electrodoméstico que compramos, si produce algún daño, o si no funciona, que sea en un plazo que no sea razonable, a ver, si transcurrió 3 años, 5 años, bueno, la garantía desaparece. Si es dentro de los 6 meses, dependerá del producto que se trate, y se rompe, vamos a poder reclamar, o que amplíen los derechos de la otra parte, o sea, del proveedor, que él de alguna manera lo amplíen sus derechos y no responda. Las cláusulas dice que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Es decir, sucedido el conflicto, el que tiene que demostrar que él puso toda la diligencia y que el producto no iba a ocasionar un daño y que el producto iba a funcionar, sea lo que fuere de que se trate, es el proveedor. Entonces, cuando la cláusula impone una inversión de la carga de la prueba en donde dice que el obligado a probar tal cosa es el consumidor, se la tiene por no escrita. Aquí surge, fíjense, el principio que es el que permite la interpretación de todo. Dice, la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. ¿Qué quiere decir? Que cuando existan dudas sobre el alcance de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa para el consumidor. ¿Sí? O sea, cuando tenemos cláusulas ambiguas, cláusulas que son poco claras, siempre el principio general es que la interpretación se debe hacer en el sentido más favorable para el consumidor. Y fíjense que les da una pauta y les dice, se estará a aquella que sea menos gravosa. Luego les dice, en caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato, o en su celebración, o transgreda el deber de información, o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato si ello fuere necesario. O sea, aquí les está analizando. Como yo les decía que el contrato es algo que sucede, que se ejecuta en el tiempo, está previendo esos momentos. Es decir, en la etapa previa a la conclusión del contrato, en las etapas preliminares, debe ser veraz el oferente, debe explicar bien las bondades de la máquina que está vendiendo, del electrodoméstico, cuáles son los peligros que tiene, o del remedio que está vendiendo, cuáles son las condiciones adversas. Es decir, ¿se acuerdan? El deber de información es muy importante. O dice, o viole la ley de defensa de la competencia o de lealtad comercial, qué sé yo, que por la publicidad que le da al producto, esté afectando otros productos que se dedican a que son lo mismo, que se dedican a lo mismo, o que diga bondades que no tiene el producto. Eso también puede ser, entonces, y está afectando otros productos que se dedican a lo mismo. Entonces, eso es la ley de defensa de la competencia o lealtad comercial. Por ejemplo, ¿se acuerdan una publicidad que no sé si era del detergente Ala, en donde les mostraba, cuando era el detergente Ala, la prenda salía sin manchas, y cuando era otro detergente, la prenda salía con las manchas? Bueno, se estaría violando la ley de lealtad comercial o de defensa de la competencia si pone el nombre de otro detergente. Es decir, por eso es que no lo ponían el nombre del detergente. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, cuando se extralimitó en las bondades del producto que en realidad no lo tenían, y el consumidor no obstante adquirió, puede demandar la nulidad del contrato. Y también la nulidad del contrato o la nulidad de algunas cláusulas. Y también faculta al juez a integrar el contrato, es decir, el juez puede decir, puede integrar la cláusula, cómo se interpreta,
si en vez de anularla totalmente, puede decir cómo se entiende, qué se entiende, cómo queda redactada la cláusula. Eso es lo que está queriendo decir al último. Y el artículo 38 se refiere a los contratos de adhesión, que son los contratos cuando son en formularios. Acuérdense que estos contratos que están, digamos, directamente nosotros vamos y firmamos, o por ahí ni firmamos, y por tener el servicio ya hemos adherido a esos contratos. Y les dice, la autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares no contengan la cláusula de las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formulario, que esas cláusulas son las condiciones generales, que hemos hablado en la teoría general del contrato, dice reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviera posibilidades de discutir su contenido. O sea, es lo que estábamos hablando hasta ahora. Les dice, todas las personas físicas o jurídicas, o de naturaleza público-privada, que presten servicios o comercialicen, quiero sacar esto que no les puedo terminar, pero no lo puedo achicar, no sé cómo hacer para sacar esto, que no les termino de leer. Naturaleza pública y privada que presten servicios o comercialicen bienes a consumidores usuarios mediante la celebración del contrato. No sé qué dice ahí, chicos, si ustedes pueden leer. Contrato de adhesión, deben publicar en su sitio web un ejemplar del modelo de contrato a suscribir. Fíjense, esto es bien importante. No lo puedo leer porque me tapa justo la barra y no la puedo sacar. Si la saco me voy de las diapositivas. Tienen que, y esto sucede frecuentemente en estas operaciones financieras de crédito, ellos tienen obligación de publicar en las páginas el contrato, la celebración del contrato. ¿Sí? Y fíjense el ejemplar del modelo de contrato que se va a suscribir, es bien importante, o sea, forma parte de la claridad con la que el consumidor tiene que saber qué contrato es el que va a celebrar. A ver aquí que dice, también dice, deben entregar sin cargo y con antelación a la contratación en sus locales comerciales un ejemplar del modelo de contrato a suscribir a todo consumidor o usuario que así lo solicite. En dichos locales se exhibirá un cartel en lugar visible con la siguiente leyenda. Se encuentra a su disposición un ejemplar del modelo de contrato que propone la empresa suscribir al momento de la celebración. Fíjense estas normas de los contratos de adhesión, lo que pasa es que en los contratos de consumo se realizan a través de contratos de adhesión. Y cuando se tratan de contratos de adhesión, también se requiere el cumplimiento de todas estas normas. El artículo 39 les dice, se refiere a la modificación de contratos tipos, y les dice, cuando los contratos a los que se refiere el artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad nacional o provincial, esta tomará las medidas necesarias para la modificación del contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicación. Ahora vamos a ver. Después vamos a ver en los artículos las autoridades de aplicación. Bueno, en la responsabilidad de los daños, esto es bien importante, ahí ustedes van viendo, yo aquí cuando les puse los artículos, puse las leyes que los han ido modificando, por eso es que les digo que no solamente esa es la ley que los modifica, sino también tienen otras leyes que han ido modificando, porque la ley digamos, la defensa del consumidor es una rama que se ha ido formando, digamos, con el paso del tiempo. Entonces, por eso es que a medida que se iba aprendiendo y se iba viendo cuáles eran los obstáculos que tenía el consumidor y la protección que requería, es que se fue modificando la ley de defensa del consumidor. Una cosa que les quiero decir, que creo que también lo dije en la teoría general del contrato, es que esta protección que se hace al consumidor, en realidad es porque le interesa el capitalismo. No, vamos a ser francos, no es solamente, o no es, digamos, yo creo que el interés fundamental es porque al capitalismo y a los sistemas capitalistas les interesa que exista consumidor. Si no hay consumidor, no hay compra de los productos de la producción en masa en serie, y no hay mercado formador de precios.
Entonces el consumidor es un sujeto fundamental en el mercado formador de precios, que es el capitalismo. Por lo tanto, la protección está respondiendo a un sistema capitalista, por más que tenga consagración constitucional y en definitiva terminamos siendo nosotros, los consumidores individualmente considerados protegidos. No hay que dejar de saber que en realidad esto le interesa al capitalismo, porque sin consumidor, sin alguien que consuma los bienes y servicios, no hay capitalismo. ¿Sí? Entonces, es por eso que se dictaron estas leyes que lo protegen al consumidor, porque si lo destruíamos, si es tanto el abuso de la posición que tienen los proveedores, nos va a desaparecer el consumidor y por lo tanto nos desaparece un sistema capitalista. ¿Sí? Entonces, el artículo 40 les dice, si el daño al consumidor resulta del vicio, riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, fíjense lo que dice, responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo en ocasión del servicio. Luego les dice, la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. Este principio es fundamental y también ya lo hemos visto en los principios generales que establece el Código Civil. O sea, primero, lo que les establece es una responsabilidad de todos los que intervienen en la cadena de producción. ¿Sí? El productor, el fabricante, el importador, porque claro, se planteó el problema de quién respondía, y todos se pasaban la mano frente al daño que tenía el consumidor por el vicio o riesgo de la cosa, es decir, por la cosa en sí misma, la máquina, el remedio, sobre todo en cuestiones de remedio, ahora que estamos en pandemia, es decir, ¿quién responde frente al daño que percibe la persona por el riesgo propio de la cosa? Entonces les dice todos los que intervienen en la cadena de producción. El transportista solo va a responder por los daños ocasionados con motivo o en ocasión del servicio. Es decir, si el daño se produce, por ejemplo, como sucedió acá en un caso de jurisprudencia que fue muy importante, de la venta de, traían leches Nestlé para el hospital de niños. Traen las leches y junto con los tarros de leche habían pesticidas, es decir, se pusieron, ¿cómo se llama estos? Los pesticidas para fumigar los campos. Resulta que se contagiaron, digamos, las leches, se infectaron las leches y se les dio a los chicos del hospital de niños y se murieron 6 niños, porque estaban infectadas con estos pesticidas las leches estas, las leches maternas. Entonces, en ese caso, sí responde el transportista, porque como producto del transporte de la leche, se infectaron la leche que venía en el transporte. Eso es lo que le quiere decir, el transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo en ocasión del servicio. Si el daño hubiera sido ocasionado por la leche considerada en sí misma, porque venía en mal estado, porque salió o porque fue en mal estado o por algún elemento que tenía en su composición química, ahí responde todos aquellos que intervienen en la cadena de producción. Y la responsabilidad es solidaria, o sea, acuérdense, responden todos, todos pagan el todo, o a uno solo se le puede exigir la totalidad de la deuda sin perjuicio de las acciones de repetición que existan entre ellos. El artículo 40 bis les dice que el daño directo es todo perjuicio, menoscabo al derecho del usuario consumidor susceptible de apreciación pecuniaria ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre sus personas como consecuencia de la acción o omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios. Les está explicando cuando estamos hablando de un daño o por el riesgo o vicio propio de la cosa o un daño directo que reciba, el perjuicio que reciban el consumidor. Bueno, esto ya no lo vamos a ver porque estamos muy
pero bueno, son suficientemente claros lo que tienen en el PowerPoint. Lo que les quiero llegar es a la aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? Digamos, en el tema del consumo, tenemos, por un lado están los jueces cuando el conflicto es judicial, que ya hemos fijado la competencia según quién ejerza la acción, y por otro lado tenemos la autoridad administrativa. Es muy importante en las relaciones de consumo la autoridad administrativa, porque la actuación que controla, digamos, es el poder ejecutivo que controla la función de las relaciones de consumo, y luego está el Poder Judicial. Entonces, fíjense, la aplicación nacional y local les dice que la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, es la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones. Por eso es que nosotros tenemos tenemos las oficinas de defensa del consumidor, tenemos el defensor del pueblo, digamos, depende del tipo de servicio de que se trate, tenemos la autoridad de aplicación administrativa, es decir, que no depende del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, que controla la aplicación de esta ley, digamos, la autoridad nacional, y las autoridades provinciales que controlan. Por eso que nosotros podemos ir a defensa del consumidor y hacer una denuncia, e interviene antes de un juicio, aplica multas, controla a los comercios sobre el cumplimiento de esta ley. Y el artículo 42 les dice facultades concurrentes, quiere decir que son de ambos. La Autoridad Nacional de Aplicación, sin perjuicio de las facultades que son competencia de las autoridades locales de aplicación referidas en el artículo 41 de esta ley, podrán actuar concurrentemente en el control y vigilancia en el cumplimiento de la presente ley. Es decir, les establece que existen facultades concurrentes entre la autoridad nacional y las autoridades provinciales. ¿Sí? Bueno, chicos, perdón que siempre tengamos que terminar rápidamente, pero bueno, son temas largos. De todas maneras, en el PowerPoint tienen todo escrito. Lo importante es que ustedes entiendan el sentido que tiene esta ley que persigue la defensa del consumidor. Por ejemplo, en Brasil, es tan importante esto, que en Brasil existe un código, así como existe el Código Civil y Comercial nuestro, existe un código de defensa del consumidor. Bueno, chicos, no sé si quieren agregar algo, estamos... Cortito nomás, le quería decir que la autoridad de aplicación, acá hay una oficina que depende del Ministerio de la Producción, que se llama en Defensa del Consumidor, que está en la Independencia, donde era el ANSES al frente, y eso no hace falta que se presenten con abogados, lo hace cualquier consumidor, es un trámite sencillo, está instaurado e implementado para que cualquier ciudadano, cualquier consumidor pueda presentarse y exponer su problema. Yo les aconsejo también a ustedes eso es como para los consumidores, y ustedes como profesionales en el día de mañana, si trabajan en un comercio o asesorando a empresas o a comerciantes, tengan en cuenta siempre de asesorarlo, especialmente en lo que es crédito, cuando ustedes vean cómo le tienen que informar al comerciante, cómo es la operación de crédito, ustedes tienen como contador cuál es el capital, cuáles son los intereses financieros. Yo como abogado a veces he tenido que asesorar a empresarios, pero necesitaba a ustedes, los contadores, porque yo no sabía bien cómo se discriminaba el capital de la financiación, del interés puro, interés financiero. Es todo una serie de rubros que son muy propios de ustedes. Por eso este artículo que le ha dado la doctora, cuando lo tengan que desarrollar y asesorar a ustedes, son ustedes los que lo tienen que controlar y se dan todos esos requisitos, no un abogado. De última, yo lo voy a poder decir, este es interés financiero, este es interés compensatorio, cuál es la tasa final, cuál es la tasa anual. Es muy técnico lo que
se tiene que informar, pero lo tiene que saber el consumidor técnico, no, pero tiene que cada rubro a qué corresponde, usted lo tienen que ir imputando, a qué corresponde para que el consumidor pueda entender qué es lo que está pagando y tantos números, cómo se va llevando las cuotas y cuál es la cuota final y cuál es el monto total que termina pagando, porque van muchos rubros y que de esa manera no se lo estafe poniendo a veces intereses leoninos, abusivos, porque acuérdense también acá que si defensa al consumidor llega a haber un interés abusivo, leonino, puede de oficio reducir esos intereses o declarar la nulidad. Por eso es muy importante también la intervención y que ustedes sepan este artículo que le ha dado la doctora González de Prada. Sí, tan importante es la actuación de ustedes que pierden el juicio, ¿no? Si ustedes ejecutan estos pagarés, estos cheques, sin acompañar toda esta información, se les rechaza la demanda. Fíjense, cuando es una relación de consumo. Entonces, es la actuación de ustedes la que va a determinar la claridad que tenga la operación financiera o la operación de crédito para, digamos, siempre un juicio se lo puede perder, pero que no sea porque ustedes no han sido claros en la operatoria de crédito para el consumo. Entonces, es fundamental la participación de ustedes en el juicio que después el abogado interponga. ¿Sí? Entonces, esto que les dice el doctor Marcos Montaldi, de demostrar bien cuáles son los intereses, cuál es la financiación, las cuotas, con claridad, es fundamental para que después el juicio prospere. Otra cosa les quería decir también es que, ya no sé si puse esa norma, pero también el procedimiento judicial es, digamos, lo que se persigue, o judicial o no, o administrativo, es que sea más barato para el consumidor. Por eso es que en estas autoridades administrativas ustedes se pueden presentar sin necesidad de abogado. Es más barato. Si bueno, no lo pueden resolver ahí, van a acceder a la justicia. Y aún en la justicia, el procedimiento es el procedimiento más breve que existe en el sistema judicial local, están exentos del pago de las tasas que se tenga que realizar. Es decir, la protección también abarca la posibilidad de acceder a la justicia de la manera menos onerosa. Por supuesto que siempre necesitan abogados, pero menos onerosa, digamos, posible. No sé si hay algo más, chicos. Y recordarles que son principios que se aplican en todos los contratos de consumo que haya. Es decir, están estipulados en una ley general que se baja a cada contrato en particular. O sea, no es que le estamos dando un tema nuevo, estamos profundizando un tema que lo ven en todos los contratos de consumo. Yo quería comentar una cosita, María Victoria, si te parece. Sí. En cuestión práctica, como comentaba el doctor Marcos Montaldi, se inicia una denuncia en defensa del consumidor que es vía web, se hace ahí en la página del Ministerio de Producción, se hace la denuncia, te convocan a una audiencia, vas a la audiencia y empieza un trámite conciliatorio, donde se puede llegar a un arreglo con la empresa, con el proveedor de bienes y servicios, o no. Se cierra la instancia conciliatoria y ya el consumidor no tiene otra opción, si es que no se arregló, de iniciar juicio. Si no, si también, agotada esa instancia conciliatoria, el organismo de defensa del consumidor analiza si hay violación a la ley de defensa del consumidor y si la hay, le dicta una resolución imponiéndole una multa. Pero esa multa va al Estado, no va al consumidor. Entonces, por ahí sirve porque las empresas tratan de arreglar y solucionar con el consumidor para evitar justamente la multa. Entonces, insisto, hay una primera instancia conciliatoria, ¿no es cierto?, entre el consumidor y la empresa. Si se arregla, bueno, buenísimo, se homologa, etc. Si no se arregla, el organismo de defensa del consumidor evalúa una eventual multa. ¿Qué le queda al consumidor? Bueno, ya iniciar una acción ante la justicia. Ya está agotada la parte administrativa. Ay.